Amado Dios y Padre Celestial, bendito Dios de amor y de misericordia, te ha alabado tu nombre y exaltado, Señor, por nuestro corazón y nuestra vida todos los días, Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora te agradecemos enormemente la oportunidad, Señor, de poder abrir los ojos a un nuevo día, de que tú nos das salud, de que tú nos das vida, de que tú eres, Señor, el que tienes el control total, Señor, de lo que pasa en el mundo, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Gracias por un día más, gracias por este tiempo, Señor, de estudio bíblico, Señor, donde alabamos y exaltamos tu nombre y te agradecemos, Padre, el poder conocer a través de tu palabra la verdad, Señor, porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Te adoramos y te exaltamos en gran manera, Señor, y te pedimos enormemente, Señor, por cada una de las personas, Señor, que están pasando por una situación difícil de luto, Señor, de enfermedad, Señor, de aflicción en estos tiempos. Sé tú su consuelo, su refugio, su fuerza y su fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este estudio bíblico, que sea la verdad y nada más que la verdad, Señor, lo que se hable, se diga y se crea. En el nombre poderoso, majestuoso y maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver lo que es la idolatría. Y para empezar, vamos a ver qué es idolatría. Les voy a compartir pantalla para que veamos lo que dice el diccionario de qué es idolatría. Permítanme tantito, déjenme hacer un poquito para acá para que lo podamos ver. ¿Qué significa idolatría? Y vamos a ver el significado que nos da el diccionario de lo que es idolatría. ¿Ya se ve pantalla? Ok. A ver. Aquí está lo que es el significado de idolatría conforme al diccionario. Tiene dos significados en el diccionario. Podemos ver que el primero dice práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. El segundo concepto es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Se fijan, hay dos idolatrías que menciona aquí, dos tipos, ¿no? La práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo y el amor y la admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Eso es lo que significa idolatría. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Les pido que anoten la cita bíblica en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a ver los versículos del 3 al 5. Es más, vamos a abrir la palabra de Dios. Espérenme tantito. Éxodo capítulo 20 y vamos a ver versículos del 3 al 5. Lo voy a leer porque no me quiere abrir la Biblia. Y vamos a dejar de presentar. Dice así la palabra de Dios. Pongan mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Estamos hablando de uno de los mandamientos. Luego dice en el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero vamos a poner atención en algo. Aquí el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aquí hay un detalle muy importante. Muchas veces en casa tenemos a lo mejor alguna figurita, algún delfín, algún osito, algo que es una imagen en sí. Eso no está prohibido siempre y cuando no se incline, no se le honre, no se le adore. Si ya uno se inclina, le adora, le venera, se postra, ya podemos ser unos idólatras. Aquí Dios lo que pide es que no se le honre, no se haga una imagen para ser honrada o venerada o adorada. Porque dice la palabra de Dios, dice, yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. Para Dios es una maldad el hacer idolatría, el hacer ídolos. Dice, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que le ama, sus mandamientos guardará. El que no guarda sus mandamientos, por lo tanto, no ama a Jesús. ¿Qué hace entonces? Lo aborrece. Aun sin que la persona diga, es que aborrezco a Dios, no. A la hora de no obedecer la palabra de Dios, está mostrando cierto aborrecimiento por Dios, porque no está guardando su palabra. La Biblia nos dice que el que guarda su palabra es el que verdaderamente le ama a Dios. Entonces podemos ver que para Dios es una maldad el hacer la idolatría, el ser idólatra, y también es común aborrecerle. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes a su palabra. Más aparte dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es una maldición que acarrean las personas cuando son idólatras, y no nada más idólatras, podemos ser borrachos, adúlteros, fornicarios, muchos pecados de los que hay en este mundo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué nos dice el Salmo 135. Vamos a abrir la Biblia en Salmo 135. Salmo 135. Y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Salmo 135 del 15 al 18. Y vamos a ver una descripción de parte del Señor a través de su palabra. ¿Qué son los ídolos? En el versículo 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Me voy a detener ahí un poquito. ¿Quiénes son los que hacen todos esos ídolos que vemos en las iglesias? Aquí no quiero que se tome que estamos atacando a una iglesia, pero si hablamos en cuestión de religión, vemos que la Iglesia Católica Romana es la que maneja mucha idolatría dentro de sus iglesias. ¿Y quiénes hacen esos santos, esas vírgenes que tienen en las iglesias?
hombres. Ahora no nada más ese tipo, también hacen imágenes en cuadros, escapularios, en pulseras, en muchas cosas. Podemos ver que hacen imágenes de santos o de vírgenes que se les venera, que se les adora, que se les honra. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esos ídolos. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Aquí podemos ver algo muy interesante. Aquí el Señor le está diciendo a las personas que los hacen, que los adoran, que los veneran, dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Toda la persona que confía en un ídolo, ya sea llamado santo, virgen, la misma muerte y tantas cosas que luego la gente tiene en su casa, porque hasta podemos hablar hasta de las ranas, de los borreguitos, que por ejemplo en este fin de año muchos compran borreguitos o regalan borreguitos para prosperidad, igual la rana para la buena suerte, o sea, muchas cosas, ¿no? Vemos que se confía más en ello y eso hace que la gente sea idólatra y semejante al ídolo, porque dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan. O sea, aquí Dios les está diciendo a esas personas que adoran, veneran, honran a esos ídolos, que son iguales que ellos, porque no están queriendo ver la verdad que dicta la palabra de Dios. Ahora, muchas veces, ahorita en la actualidad, la Iglesia Católica Romana se defiende diciendo que ellos no adoran a los santos ni a las vírgenes, que simplemente las respetan y las veneran. Pero vamos a ver otros conceptos que ellos están manejando. Miren, les voy a volver a presentar pantalla y vamos a ver otros conceptos que ellos están manejando para justificar en cierto aspecto la adoración o la veneración o la idolatría de todos estos santos y vírgenes. Vamos a ver la palabra venerar. ¿Qué significa la palabra venerar? La palabra venerar, su significado es el siguiente, dice, sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. El segundo significado dice rendir culto a Dios, coma, y fíjense lo que dice enseguida, a los santos o a las cosas sagradas. Eso es venerar. ¿Y qué prácticamente qué se está haciendo? Perdón, se está adorando, se está honrando. Y vemos que venerar dice sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Rendir culto a Dios, ya no nada más a Dios, aquí dice a los santos o a las cosas sagradas. Entonces vemos que es algo que no es grato para Dios el que se venere ni a los santos, ni a las cosas sagradas, ni a las vírgenes, ni a nada por el estilo, porque ya lo vimos en su palabra. Que no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no las adorarás, no hay que venerar ídolos, porque son hechos de oro, de plata, de bronce, de yeso, de cerámica, de muchas formas están hechos, de madera, y dice la palabra que
no tienen ojos, mas no ven. Tienen pies, no caminan. Tienen manos, no palpan. Tienen orejas, no escuchan. Ahora vamos a ver otro concepto. ¿Qué es un culto? Porque vimos que se les rinde culto. Fíjense lo que dice acerca de lo que es culto, pero vamos a ver a partir del significado número 6. Dice, homenaje de veneración y respeto que se rinde a un ser divino o sagrado. ¿Ya se dieron cuenta? Dice la palabra que no podemos hacerles culto, no podemos venerarlos, no podemos honrarlos ni adorarlos porque son ídolos. Dice, homenaje de veneración y respeto que se rinde a un ser divino o sagrado. Eso es un significado de culto. Vamos a ver el séptimo. Conjunto de actos y ceremonias en los que se expresa veneración y respeto a un ser divino o sagrado. El significado número 8 dice adoración de que son objeto algunas cosas o personas. No podemos rendir culto a ningún santo, ninguna virgen, ningún objeto, a nadie, ni siquiera a una persona, porque nos hace ser idólatras. La palabra de Dios, volvemos al mandamiento. ¿Qué nos dice en el mandamiento en Éxodo 20? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, dice, fíjense cómo es el versículo 5 de Éxodo 20. Desde el 4, volvamos a leerlo. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y volvemos a repetir, muchas veces dicen, es que, ¿cómo se llama? No las adoramos, las veneramos, las respetamos, pero les rinden culto. Y vemos que el venerar, pues es adorar, es honrar, es respetar a algo, una cosa, una persona o un objeto. Y vemos que eso es lo que realizan muchas veces en las procesiones, en sus fiestas patronales, y vemos que eso no es agradable delante de Dios. Ahora, hay otra cosa que ellos justifican. Y dicen, es que Dios mandó a hacer imágenes. Sí, en algún momento Dios mandó a hacer una imagen de una serpiente en un asta. Pero vamos a ver por qué y vamos a ver qué sucedió con esta situación. Les voy a pedir que vayamos al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Y vamos a ver los versículos del 4 al 9. Vamos a ver por qué Dios mandó hacer y le pidió a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Todo siempre tiene un porqué. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahí podemos ver que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó por un tiempo en el desierto para entrar a la tierra prometida. Entonces, en algún momento el pueblo de Israel habló contra Dios y contra Moisés. Fíjense lo que dice el versículo 5, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, se estaban quejando, empezaron a hablar en contra de Dios, así como diciendo, ¿para qué nos alejaste de la esclavitud para venir a morir aquí?
o sea, como un reclamo hacia Dios. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Fíjense, se estaban quejando por el maná del cielo que Dios había hecho llover para que ellos se alimentaran. Qué terrible situación del pueblo de Israel, hablando en contra de Dios, aunque Dios estaba sustentándolos con el maná del cielo. Luego, ¿qué sucede? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios, en su molestia, en su ira, en su enojo, le mandó al pueblo de Israel serpientes por su reclamo, por su atrevimiento de cómo reclamarle a Dios lo que les estaba enviando desde el cielo. Imagínense, comida del cielo y todavía ellos reclamando. Entonces Dios les manda un juicio, que son las serpientes de fuego, que obviamente dice que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Estos pasajes bíblicos, estos versículos, este pasaje bíblico, los católicos o los sacerdotes lo toman como una justificación a hacer una imagen, pero aquí hay una situación muy importante. Si nosotros ponemos mucha atención realmente a lo que dice el texto, a lo que sucedió, Dios no le mandó a Moisés que hiciera la serpiente y la pusiera en un asta para que la adoraran. Solamente dio el remedio para lo que estaba sucediendo, con una inyección para lo mejor para una gripa, como una aspirina para un dolor de cabeza. Solamente se estaba dando el remedio. En ningún momento Dios dijo: miren a la serpiente, inclínense, adórenla, honrenla. Solamente dijo: cuando alguien sea mordido, tenía que ser mordido para voltear a ver a esa serpiente. Si no era mordido, no tendría por qué ni pelar a la serpiente. Cuando un israelita sufría la mordida de una serpiente, para no morir, la cura era que Dios había pedido a Moisés que hiciera esa serpiente, que la miraran, y que con eso, mirar nada más, no otra cosa. Pero vamos a ver qué sucedió después con esa serpiente. Ahora les voy a que vayan a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18, porque eso ya no lo mencionan muchas veces. Nada más dicen que Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente, y cómo es que si la hizo, entonces Dios sí permite las imágenes y todo eso. Vamos a ver, Dios no prohíbe en sí las imágenes, por ejemplo, de un delfín, de una tortuga, de un osito, de algo que podamos tener en casa como un adorno. Lo que Él no le agrada es que ya se les incline, se le venere, se le honre y se le tenga como un Dios. Capítulo 18, versículo del 1 al 8, en Segunda de Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías,
hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó, fíjense, pongan atención a este versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y vamos a ver el por qué. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán, que significa hecho de bronce o cosa hecha de bronce. Aquí podemos ver ya el por qué el rey Ezequías mandó destruir esa serpiente de bronce, porque dice que ya le estaban quemando incienso. ¿Qué estaba haciendo ya el pueblo de Israel? Adorando a la imagen de la serpiente. Dios nunca mandó a que adoraran a la serpiente, solamente la puso ahí, le mandó a Moisés que la hiciera para que nada más la miraran, no que la adoraran, ni la veneraran, ni la respetaran, nada de eso. Solamente era la cura en ese tiempo para la plaga o ese juicio de serpientes venenosas que Dios le mandó al pueblo de Israel. Pero fíjense que no nada más fue esa cuestión de la serpiente de bronce. Aquí vemos en el versículo 4 que el rey Ezequías mandó destruir todos los lugares altos. ¿A qué se refería con lugares altos? Como tener aquí a los ídolos en un pedestal, en un lugar alto. Había mucha idolatría por parte del pueblo de Israel, porque dice, y quebró las imágenes, porque estaban adorando a muchos ídolos, y cortó los símbolos de acera, otra diosa de la fertilidad, de muchas cosas que prácticamente sabemos que a Dios no le agrada nada de eso. Y entonces podemos ver que el rey Ezequías hizo lo recto, dice la palabra, delante de los ojos de Jehová. A Dios le agradó la acción de Ezequías de destruir esa figura de bronce. ¿Por qué? Porque ya la estaban adorando. Versículo 5 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ezequías puso su esperanza, su confianza en el Señor, no en ninguna estatua, ni en ningún ídolo, ni en ningún santo, ni virgen, en nada. Y desgraciadamente vemos en la actualidad que mucha gente pone su confianza en los santos, en las vírgenes, en un escapulario, en un collar, en un cuadro, en una imagen, antes que en el único y verdadero Dios vivo y santo. Dice la palabra de Dios, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Y entre ellos ya leímos uno, no te harás imagen ni semejanza, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra. Y dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra? Que Dios vio con agrado a Ezequías porque hacía lo recto delante de sus ojos y guardaba sus mandamientos, y entre uno de ellos, ¿qué es lo que menciona aquí? Es la idolatría. Ezequías mandó destruir todos los lugares altos, las imágenes, incluso la serpiente de bronce, porque el pueblo de Israel estaba haciendo ya idolatría de muchos imágenes, de muchas cosas antes que de Dios. Por eso vemos que Ezequías dice, puso su confianza en Jehová. Y eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, poner nuestra confianza en Jehová. Muchas veces también los sacerdotes dicen
es que entonces, ¿por qué Dios permitió o mandó hacer en el arca del pacto la figura de dos serafines? Pero en ningún momento Dios le dice a Moisés, mandas a hacer la figura de dos serafines que se esté viendo uno contra el otro, donde estén ahí como en cierto aspecto vigilando. Pero en ningún momento Dios le dijo a Moisés, y diles que los adoren, que se inclinen a ellos, que les pongan una veladora o que les pongan flores. En ningún momento dijo eso Dios. Dios no prohíbe que se haga una imagen de un osito, de un delfín, de algo, un muñeco, no sé, de lo que sea, pero lo que no quiere Dios es que se adore, se haga ídolos, se les venere, aún se les respete o se les haga culto. Y muchas veces es lo que se les hace. Cuando el único Dios verdadero, el único que dio su vida en la cruz del Calvario, fue Jesucristo, nadie más. Ahora, vamos a ver otra situación. Muchas veces dicen, es que nosotros le pedimos a los santos y a las vírgenes porque ellos son mediadores entre Dios y nosotros. Eso lo vamos a ver que es una mentira. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Les pido por favor que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así. Y fíjense, incluso en el título dice instrucciones sobre la oración. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí vemos claramente en el versículo 5 que dice, y está hablando acerca de la oración, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese único mediador? No está dando opción a que haya más, solo un mediador. Y dice que es Jesucristo. El único mediador es Jesucristo. Vamos a ver ¿qué es un mediador? El significado de mediador, vamos a verlo, les voy a presentar otra vez pantalla para ver qué significa mediador. Fíjense lo que dice acerca de mediador. Dice que media entre dos personas o cosas. El segundo significado, que media entre dos o más partes para que lleguen a un acuerdo en un asunto o problema. Entonces, ¿quién hace esta función de mediador entre Dios Padre y los hombres? Jesucristo. No hay nadie más. Solamente Jesús es el único mediador. O sea que ningún santo, ninguna virgen, ninguna imagen, ningún ídolo puede ser mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo es el único mediador. Ahora, ¿solo se puede idolatrar a ídolos hechos de metal, de bronce, de madera, de oro, de plata? No. También se puede idolatrar al mismo ser humano.
Hay mucha gente, y no nada más al ser humano, hasta las cosas, hasta los deportes. ¿Cuántas personas no idolatran el fútbol, el básquetbol, el tenis, al jugador de básquetbol, al jugador de fútbol? Lo vemos, por ejemplo, en el caso del jugador que ya falleció, Diego Armando Maradona. Hasta le decían Dios, hasta le construyeron a iglesia, hasta ya era como una religión. A los pastores, a los sacerdotes, a los disque famosos profetas o los famosos apóstoles, se les idolatra. Ahí está los de este líder de la luz del mundo, en Nazón, no recuerdo bien su nombre. Se le idolatra al hombre, se confía en el hombre, le hacen culto, le hacen reverencia, lo veneran. No, solamente el único que merece toda la gloria, toda la honra, el honor, la alabanza, la adoración, porque es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres hacia los hijos, es al Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Jesucristo es el único que se tiene que adorar. Y para finalizar, ¿qué sucederá con aquellos que son idólatras y no quieren arrepentirse? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, y es algo que es duro y triste. Para aquellos que no quieren arrepentirse de su idolatría, vamos a ver qué les sucederá. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí podemos ver claramente qué sucederá con aquellos, hablando específicamente ahorita del tema que estamos viendo de la idolatría. ¿Qué sucederá con aquellos que son idólatras? No heredarán el reino de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Nuevamente aquí la palabra de Dios nos vuelve a confirmar, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No entrará al reino de Dios, no tendrá esa herencia hermosa y maravillosa de recibir el reino de Dios como herencia, como regalo, como ese obsequio maravilloso que nos da nuestro amado Señor Jesucristo. Y por último, vamos a ver en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículos del 12 al 15. Apocalipsis 22, versículos del 12 al 15. Y veamos aquí, el mismo Señor Jesús es el que nos está hablando y dice de la siguiente manera: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y pongan atención a estos versículos que son más fuertes. Versículo 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sucederá con aquellos que son idólatras y no se quieren arrepentir? No heredarán el reino de los cielos. El mejor y más maravilloso regalo que nosotros podemos obtener, por lo cual Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para poder tener esa oportunidad de ir al reino de los cielos con nuestro amado Padre Celestial. Entonces podemos ver, a la luz de la palabra de Dios, a la Biblia, que la verdad ya ha sido expuesta. A nuestro Señor no le gusta la idolatría. La adoración, la exaltación, la veneración, la honra solamente es para Jesús. No para ningún santo, ninguna virgen, ninguna imagen, ni a la muerte, ni a ningún otro Dios. Solo a aquel que vino a morir en la cruz del Calvario. Vemos con el rey Ezequías cómo él destruyó todo lo que tenía que ver con la idolatría, con la adoración a otros dioses, a otros ídolos. Entonces, y como ya vimos, no nada más se puede idolatrar a los ídolos, a las imágenes, a los santos, a las vírgenes. También hay gente que adora el deporte, que es idólatra del deporte, o de un equipo de fútbol o de básquetbol, o de un jugador, o de un actor, de una actriz, de un pastor, de un sacerdote, de un profeta, de un apóstol. O sea, el mismo cristiano puede caer en idolatría, de un cantante cristiano, de algún grupo de rock, de música. La gente cae muy seguido en la idolatría y es algo que a Dios no le agrada. Entonces podemos ver que este tema, la palabra de Dios nos enseña que para Dios, ¿qué es la idolatría y por qué no le agrada la idolatría? Y que trae una condenación muy fuerte y muy severa, que es, si no se arrepienten aquellos que han estado siendo idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces le damos gracias a Dios porque nos ha permitido el poder estudiar y escudriñar la palabra de Dios y ver qué es la idolatría. Hermana Cata, ¿tiene alguna duda? Tiene apagado su micrófono. No. ¿Ya Sí se oye? quedó. Sí, ya la escucho. Ajá. ¿Tiene alguna duda? ¿Le quedó claro todo? Sí. Ya pudimos ver con la palabra de Dios lo que Dios realmente no le gusta. Y ya ve, está clarísimo. No hay algo así que esté revuelto o que esté complicado. Dios siempre ha sido muy claro y es un Dios de orden. Y ahí podemos ver el por qué no le gusta esa situación de la idolatría. Porque se pone la confianza en una cosa, en algo que no tiene vida. Ya lo vimos con la palabra de Dios, que no tiene aliento en su boca, dice. Entonces, por eso es que tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor Jesús, en Él nuestra confianza, nuestra fe, nuestra adoración, la alabanza, la honra, la gloria solamente para nuestro Señor Jesús. Magra, ¿tú tienes alguna duda?
Sí, no, de hecho los versículos bíblicos que vienen en la Biblia católica, pues prácticamente dicen lo mismo. De hecho aquí los tengo, miren, vamos a si quieren a verlos tantito, en lo que se conectan los demás. Yo aquí tengo también la Biblia católica, y dice así, miren, en Éxodo 20 dice: entonces pronunció Dios estas palabras diciendo: yo Yahvé soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Aquí viene en la versión católica, viene la palabra culto. ¿Qué vimos que es culto? La veneración, el respeto y la honra de algún objeto, de alguna persona. Y podemos ver que eso crea ya idolatría. Eso ya es idolatría, ¿no? Entonces dice prácticamente lo mismo, yo creo que hasta es un poquito más, más claro. Vamos a ver lo que dice en Salmos capítulo 135, en la versión católica. ...135... versículos 15 al 18. Dice: los ídolos de las naciones, plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ni un soplo siquiera hay en su boca. Como ellos serán los que los hacen, cuanto en ellos ponen su confianza. O sea, dice prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver lo que es la cita rápido de Números 21 para ver lo de la cuestión de Moisés. Números 21, versículo 4 al 9 dice: partieron de Or de la montaña camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Fíjense cómo hasta habla más fuertes. Fue tanto su forma de rebelarse contra Dios. Entonces dice: envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Ahí volvemos a hablar de mirar, no de adorar. Nada más dice que mire. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil, y si una serpiente mordía a un hombre y este miraba, la serpiente de bronce miraba, no la adoraba ni nada de eso. Y lo malo es que ahora se les adora y se pone la confianza en ellos. Dice, miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Ahora vamos a ver lo que hizo el rey Ezequías también en la Biblia católica. En Segunda de Reyes, que es capítulo 18, versículo 1 al 8. Podemos ver que dice, vamos a leer del versículo 3. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como David su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaban Nehustán. Confió en Yahvé, Dios de Israel. Después de él no le ha habido semejante entre todos los reyes de Judá, ni tampoco antes. Se apegó a Yahvé y no se apartó de él. Guardó los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés.
Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces podemos ver que prácticamente dice lo mismo. Y ya nada más vamos a terminar, si quieren, viendo lo que es Apocalipsis 22, 12 al 15. Apocalipsis 22, del 12 al 15. Dice: mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Entonces podemos ver que nosotros en ningún momento pues estamos tomando los versículos a conveniencia, ¿no? Podemos ver que la Biblia católica prácticamente dice lo mismo. Y podemos ver que entonces está mal sustentada su idolatría. Entonces, aquí lo que debemos de ver es que ninguna religión, como hemos dicho, tiene la salvación al Padre. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es lo que dice la palabra.